Es principalmente en qué momento toda la información que hemos visto, todos los modelos, todas las ecuaciones, etcétera, en qué momento lo aplico. La parte de mañana del control no es para nada difícil, no tiene ninguna ecuación, o sea, ninguna parte que requiera mucho de a lo mejor inventar ecuaciones o resolver ecuaciones diferenciales, es muy de aplicar y calcular. Pero tienen que entender un poco lo que se les está preguntando, ¿ya? Porque de alguna forma, entendiendo bien eso, está listo. Entonces, primero que todo, vamos a ir partiendo como desde lo que es formación de estrella hasta lo que es producción de energía. Entonces vamos a partir primero con... Lo primero que vemos en esto es lo que decía formación estelar, que sería como el primer paso. Ya, no nos vamos a meter aquí con el tema de la formación de discos protoplanetarios, ninguna de esas cosas, pero ¿quién se acuerda y puede decirme, dentro de lo que es la formación estelar, siempre las estrellas se forman a partir de nubes de cierta cantidad de gas y polvo que están acumuladas en ciertas regiones, ¿ya? Que empieza a colapsar gravitacionalmente y se empieza como a juntar entre comillas y aumentar poco a poco su densidad. Pero si yo les preguntara, de alguna forma, ¿cómo puedo saber si una nube de gas va a colapsar y va a formar una estrella? ¿Alguien recuerda cuál era el criterio que usábamos para determinar si una nube de gas se va a transformar o va a dar inicio a una estrella, por ejemplo? Porque tenemos una ecuación, entre comillas, que nos dice un par de criterios para decir si se va a formar una estrella o no. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Sabe cuál es? ¿Podría decirme cuál es? La masa de Jean o el radio de Jean. Justamente. No, esto, nada que ver. No, no. Justamente, el criterio de Jeans, aquí lo voy a poner. El criterio de Jeans, o mejor dicho, los criterios de masa y radio de Jeans, son criterios de formación estelar. O sea, que van a gatillar la formación de estrella. Y los criterios son la masa de Jeans, voy a escribir la fórmula, pero solamente para poder explicarla un poco. Ya. Son dos criterios que me dicen de alguna forma si una nube va a colapsar o no. ¿Por qué me sirve saber esto de alguna forma? ¿O para qué uso esto? Porque ciertas de estas propiedades yo puedo tratar de medirlas a partir de observaciones. Por ejemplo, si yo puedo tratar de medir la temperatura, digamos, en, en una nube, que la puedo medir a partir de ciertos tipos de emisión, ciertas líneas de emisión, etc. Y por ejemplo, conozco que una nube está colapsando, puedo determinar la densidad. Y eso es lo que quiero que entiendan un poco también, y es importante que sepan para mañana.
Los criterios de Jeans, como digo, son criterios para saber si una nube va a colapsar o no, ¿ya? Pero no es solamente eso. No es como que solamente me sirvan para eso, sino que además me sirven para ser estimados de otras propiedades. Por ejemplo, si yo sé que estoy observando una nube que está colapsando, ¿ya? Entonces yo puedo de alguna forma saber, por ejemplo, inventando, si sé, por ejemplo, la densidad, porque puedo asumirla a partir de ciertos supuestos, puedo, por ejemplo, estimar la temperatura de cierta región, ¿ya? Al contrario, si por ejemplo conozco la temperatura, puedo estimar la densidad. ¿Por qué? Porque si sé que está colapsando, sé que va a tener al menos esta masa. Entonces puedo obtener un primer estimado de temperatura o densidad. Lo mismo del radio. Y el radio es súper importante porque yo, por ejemplo, observando un objeto, observando una nube, puedo medir su tamaño. Y si puedo medir su tamaño, que es relativamente más fácil que medir su masa, y lo puedo hacer más directo de las observaciones, puedo nuevamente medir su densidad o podría obtener su temperatura conociendo obviamente uno de estos dos parámetros. ¿Ya? Entonces, primero que todo, como partimos, este criterio de formación estelar que me dice si algo se va a poder, eh, si una nube va a transformarse en una estrella o no, pero que al mismo tiempo me permite obtener otras propiedades de dicha región, ¿ya? Sin necesidad de alguna forma, medirlas directamente con observaciones, sino que a partir de estos criterios, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si, por ejemplo, hay una pregunta que les pida, no sé, obtener cierta propiedad de cierta región, pueden hacerlo con varias fórmulas, pero de repente esta es la mejor forma de calcularlo. O sea, tengo ciertos datos, ¿qué fórmula me sirve o me relaciona todas estas cantidades? ¿Ya? Tengo entonces, este es como mi criterio de formación estelar, esta es como mi forma de saber cómo se está formando de nuevo. Y recuerden, esto es muy importante. Eh, el colapso se da cuando la masa de la nube es mayor que la masa de Jeans, mayor o igual, o cuando el radio de la nube es mayor o igual al radio de Jeans. ¿Ya? Creo que en clases se vio que hubo una pequeña confusión y se vio esto, pero lo correcto es esto. ¿Ya? Y esto, súper importante que lo tengan claro porque si yo necesito que mi radio de la nube sea mayor a cierto tamaño, eh, me da de alguna forma, a ver cómo decirlo, me da de alguna forma otros parámetros para saber si una nube va a colapsar o no. En el sentido de que si tuviera, por ejemplo, si por ejemplo yo dijera, si por ejemplo si fuera al revés, si la nube colapsara cuando el radio es menor que el radio de Jeans, ahí llega un pequeño conflicto en teoría, porque en teoría implicaría que cualquier objeto suficientemente chico podría formar una estrella, ¿ya?
Lo que implicaría que podría tener regiones de formación estelar, por ejemplo, en regiones sumamente pequeñas, si es que la concentración de masa es muy grande. Pero eso generaría ciertos procesos un poco complejos energéticamente hablando, porque tendría demasiada densidad. En cambio, que el radio no tenga que ser mayor que el radio de Jeans, me dice como ya, necesito tamaños grandes, necesito regiones grandes. Entonces, de alguna forma, me permite entender que necesito observar regiones de tamaños, como digo, grandes, para poder comprender la formación estelar. Como digo, esto es más que nada para aclarar que el radio necesita ser mayor, porque si no, entra en una cierta paradoja de que cualquier cosa más chica que ciertos radios, cumpliendo ciertas condiciones, podría formar una estrella, pero no necesariamente es así, porque no necesariamente, o sea, que no necesariamente es así porque, por ejemplo, implicaría que no tengo un radio mínimo, o sea, cualquier cosa tan suficientemente chica podría formar una estrella si cumple con ciertas condiciones, pero eso en la realidad no ocurre, ¿ya? Necesito tener ciertos tamaños, ciertas cantidades de materia, cierta distribución de materia para que una estrella se forme. No puedo justificar que en un espacio infinitamente chico se pueda formar una estrella, porque no tiene sentido. ¿Ya? Entonces eso es como lo importante de Jeans. Como digo, criterios para determinar si se forman estrellas, pero que al mismo tiempo me permiten obtener ciertas propiedades a partir de observables, como por ejemplo decía el tamaño, la masa, que la puedo medir con otros medidas, etc. Ya. Luego tenemos entonces, digamos, nuestra estrella ya formada, nuestro, eh, nuestro objeto como de estudio ya creado. Y pasamos a lo que es a ver un poco lo que es la producción de energía. Que como sabemos, se produce por fusión. ¿Ya? Y aquí entra otro elemento importante de que tienen que saber, y quiero asegurarme que lo sepan y que lo entiendan. Cuando yo tengo digamos una estrella de masa relativamente normal, cuando digo relativamente normal me refiero a estrellas más o menos de la masa del Sol. Ya eso es como una estrella sumamente típica. No me voy a ir ni al extremo de las muy masivas ni de las poco masivas. Cuando una estrella, digamos como el Sol, está realizando procesos de fusión, ¿cuánta masa está realizando la fusión? Porque primero que todo tienen que entender, aun cuando el Sol o una estrella se forme puramente, por ejemplo, de hidrógeno, no es toda la estrella o todo el hidrógeno de la estrella la que va a realizar fusión. Es un porcentaje que se ha medido, se ha estudiado y se ha estimado más o menos. ¿Alguien recuerda cuál era ese porcentaje? ¿El porcentaje de hidrógeno que se transforma? No. El porcentaje de la masa de la estrella que realiza fusión. ¿Era algo así como el 70%? No, ¿No? o sea, ¿7%? hay un 7 metido ahí, pero se ve un poquito más antes. Si yo considero solamente la masa de la estrella, o sea, yo digo, por ejemplo, yo tengo ya la masa de la estrella, que la voy a llamar M, sumamente obvio, solamente el 10% de la masa de la estrella realiza fusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, como les decía, si toda la estrella fuera, por ejemplo, de hidrógeno, o sea, no tuviera ningún otro elemento metido ahí, ya sea porque no han habido otros procesos de formación y muerte de estrellas, o todavía no ha producido elementos más pesados, etc.
de toda la masa que tiene, o sea, de total de hidrógeno que pueda tener metido, solamente un 10% de los átomos de hidrógeno van a pasar por los procesos ya sea de cadena PP, en este caso, porque la única forma de que en una estrella de puro hidrógeno se produzca fusiones por la cadena PP, no por el CNO, porque no están los otros elementos. Solamente el 10% de la masa de esta estrella realizaría la fusión. Si hubiera también CNO metido, también se estima que es lo mismo. El 10% de la masa de la estrella realiza fusión. ¿Ya? Quiere decir que el 10% de la masa de la estrella o de los átomos de la estrella van a ser parte ya sea de un proceso de la cadena PP o de un proceso del ciclo CNO. Y esto ocurre porque recuerden, cuando yo tengo una estrella, voy a mover esto un poco. No. Cuando yo tengo una estrella, yo tenía, por ejemplo, solamente en el núcleo, aquí, en el centro, es donde tengo, solamente aquí tengo las condiciones físicas para la fusión. Cuando digo condiciones físicas me refiero a densidad, presión, temperatura, etc. ¿Ya? Esto no es, esto de las condiciones y todo esto, más para pregunta como posible examen, más que para la parte del control de mañana que se desarrolló, pero siempre es bueno saberlo. ¿Ya? Entonces solamente la cantidad de materia que tengo en el núcleo es la que puede realizar fusión, que es aproximadamente, como se dice, se estima un 10%. Ahora, ese 10%, que ese 10% realice fusión no quiere decir que el 10% de la masa de la estrella se transforme en energía. ¿Ya? Que esto es de repente una cosa que causa mucha confusión porque está este 10% y cuando dicen en el proceso de fusión, por ejemplo, en el proceso de fusión y de fusión de hidrógeno, un 0,7% de la masa de hidrógeno pasa a ser energía. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy diciendo con esto es que de la masa de la estrella, un 10% va a hacer procesos de fusión, pero de este 10%, solamente un 0,7% se va a transformar en energía. En pocas palabras, si yo calculara la energía, como les decía, si yo calculara la energía producida por los procesos de fusión, yo tendría que tomar la masa de la estrella, multiplicarlo por 0,1, que esto es el 10% que realiza fusión, y esto multiplicarlo por 0,007, que es el 0,7% de masa, lo voy a cortar,
que se transforma en energía. ¿Ya? Y esto lo multiplico por c cuadrado. ¿Ya? Entonces salen estos diferentes como términos, que son este 0.1 y el 0.07, que me indican, como les digo, la fracción de masa, o sea, claro, la fracción de la masa total que va a transformarse en energía. Y es súper importante que entiendan qué es cada uno. O sea, el 10% es de toda la masa de la estrella, un 10% va a participar de estos procesos de fusión, pero en los procesos de fusión solamente un 0.7% de la masa se transforma en energía. Por eso salen este 0.1 por 0. Ya, me preguntan si siempre es así. No siempre, no siempre. Generalmente se estima que en estrellas más masivas puede ser, por ejemplo, ya, para darles una idea, esto es como un estimado muy ajustado al Sol. Ya es como bien ajustado al Sol. Se cree que una estrella como el Sol, más o menos quema un 10% de su masa. En estrellas muy masivas, ha sido difícil determinarlo porque vive muy poco. Entonces es difícil observar estrellas muy masivas en etapas de vida temprana. Generalmente estas estrellas muy masivas en vida temprana ya murieron, ya sucedieron, ya se transformaron en supernovas, contaminaron las regiones de formación estelar con otros elementos. ¿Y por qué esto lo digo? Porque cuando yo tengo otros elementos metidos, también hay una alteración de estos porcentajes, ¿ya? Entonces las estrellas, por ejemplo, las estrellas masivas que se forman ahora, en la actualidad, en este preciso momento, generalmente se forman en regiones donde ya ocurrieron episodios de formación estelar anterior, están contaminadas con elementos más pesados, y estos elementos más pesados afectan el porcentaje, pero se cree que en estrellas masivas debe ser parecido. Puede ser un poco menor, un 8%, por ejemplo, pensando que un 8% de una estrella muy masiva igual es alto. Y en estrellas de muy baja masa, estamos hablando de cosas como enanas café o ese estilo, que son, por ejemplo, un 0.075 masas solares, o sea, es como un 0,75% de la masa del Sol. Se cree que ahí toda la estrella realiza fusión. ¿Ya? En estrellas como muy baja masa, se cree que toda la estrella realiza fusión y toda la masa de la estrella se va a transformar o sea, va a pasar por la fusión y va después transformarse. Pero quédense que, por ejemplo, para una estrella como el Sol, o más masiva, la suposición del 10% es relativamente buena, y el 0.7% de la masa que se transforma en energía, eso es siempre. Siempre en los procesos de fusión de hidrógeno, ojo, de hidrógeno, ya sea por la cadena, ya sea por la cadena PP o el ciclo CNO, ambos recuerden que son procesos de fusión de hidrógeno, en helio. En esos procesos es el 0.7%. ¿Ya? En todos los procesos que involucran fusión de elementos más pesados como carbono, oxígeno, etc., no es así el porcentaje, cambia, pero concentrémonos en esto nomás. Entonces, primero de todo, como decía, esto es súper importante. ¿Ya? Entonces, con esto yo, por ejemplo, calculo la energía que, que va a emitir una estrella, y esto es durante toda su vida, ojo, esto es durante toda su vida. En toda su vida, o mejor dicho, durante todo el periodo de quema de hidrógeno, que es el gran porcentaje de la vida de una estrella, se va a quemar solamente un 10% de su masa, o sea, va a realizar procesos de fusión un 10% de su masa, y de esos procesos de fusión solamente el 0,7% de la masa disponible se transforma en energía. Entonces eso es como la energía que va a producir la estrella como en toda esta etapa. ¿Por qué me sirve esto? Porque yo voy a calcular el tiempo de vida de una estrella.
de la estrella. Y esto es sumamente simple. Yo divido toda la energía que va a emitir, porque esto me da la energía que va a producir durante toda su vida. Y lo parto por la luminosidad de la estrella. Ay, de nuevo. Bueno, les decía, yo divido esta energía total por la luminosidad. ¿Y por qué lo divido por la luminosidad? Porque es la única cantidad que yo conozco que hace referencia a la cantidad de energía que pierde la estrella. Porque recuerden, de alguna forma la estrella va a vivir, entre comillas, hasta que pueda producir energía de manera que sustente, no que sustente, sino que la radiación producto de la fusión compense la presión, o sea, perdón, la gravedad, y se mantenga en equilibrio hidrostático. Cuando eso deje de ocurrir, ya muere la estrella, o va a morir la estrella, va a empezar a pasar por otros procesos. Pero si yo conozco la energía que va a producir durante toda su vida, y sé cuánta energía está perdiendo, porque la luminosidad finalmente, recuerden, es una cantidad de energía, es la cantidad de energía que está emitiendo la estrella por segundo. Entonces, es netamente, me está dando cuenta de la cantidad de energía que está perdiendo la estrella, que está liberando hacia el exterior y que deja de ser parte de ella. Entonces, con eso calculo el tiempo de vida de una estrella. ¿Ya? Pero nuevamente, recuerden que esto me permite hacer otros análisis. No solamente como que esto me dice, para calcular el tiempo de vida, tengo esto, sino que además yo puedo sacar, por ejemplo, otras conclusiones de acá. Por ejemplo, si yo tengo una estrella que sé más o menos cuánto vivió y sé su luminosidad, puedo calcular la energía que ha producido durante toda su vida. ¿Ya? O sea, puedo calcular toda la energía que produjo y puedo relacionar la cantidad de energía que produjo con, por ejemplo, los procesos de fusión que hay internos. Porque si, por ejemplo, mi estimado de cadena, no sé, cadena protón-protón y ciclo CNO me dice que va a poder producir una cierta cantidad de energía y resulta que la cantidad de energía producida calculada con este método es diferente, quiere decir que o me falta considerar algún proceso entre medio de fusión, o que estoy sobreestimando, por ejemplo, la abundancia de ciertos elementos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, como les digo, yo puedo pasar de aquí, yo puedo decir que E, como digo, es T por L, y esto después puedo pasar, por ejemplo, a estimar, y puedo con esto estimar, o sea, no estimar, sino que comparar con estimaciones de la cadena PP o ciclo CN. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer estimaciones con la cadena PP, decir cuánta energía se va a producir, o el ciclo CN cuánta energía se va a producir, etc. Y si me faltara, por ejemplo, energía, puedo decir, entonces hay un proceso que no estoy considerando, entonces podría decir, entonces a lo mejor están ocurriendo, no sé, pues, procesos de fusión de helio, o procesos de fusión de oxígeno, o procesos de fusión de carbono. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, no es necesariamente, como digo, no se queden solamente como que siempre la pregunta es, a partir de la energía y de la luminosidad, calcúleme cuánto vive la estrella, sino que a partir de observaciones, pueden ser como a partir de observaciones, estimamos que la estrella vivió tanto y su luminosidad era tanto,
cuánta energía produjo durante su vida, esto concuerda o no con tales valores, etc. Entonces recuerden, como nuevamente recordarles que las preguntas no son solamente calcular la vida de la estrella, sino que puedo calcular otras cosas usando los mismos supuestos. Es netamente ordenar la ecuación, pero entender un poco lo que me está diciendo. ¿Ya? Aparte de esto, yo tenía también yo puedo determinar, por ejemplo, lo que se conocía como EPP, que es la densidad. Esto lo vimos en otro auxiliar, ya, así que también está, por cierto. Pues esta es, por ejemplo, la densidad de energía y esto también es la densidad de energía. Entonces tengo, por ejemplo, también estos valores. Como digo, se vieron en una universidad pasada, que dependen de la fracción de masa, dependen de la densidad, dependen de la temperatura y de otros factores. ¿Ya? Y yo con esto, por ejemplo, puedo calcular, le puedo decir, listo, la cantidad de energía que se produce, la densidad de energía que produce la cadena PP en tal estrella es tanto, la cantidad de energía que produce la cadena ciclo CNO en la estrella es tanto. Pero la gracia está en que, por ejemplo, yo de aquí puedo derivar ciertas propiedades. ¿Ya? Yo, por ejemplo, midiendo estas cosas, y voy a pasar, porque puedo pasar... No, si no se entiende. Yo puedo... A partir de ambas cosas puedo determinar propiedades, como por ejemplo la temperatura, ¿ya? Puedo determinar, por ejemplo, también fracción de masa, y recuerda que la fracción de masa es X, y tiene como un apellido donde, o sea, un sufijo I, donde I es como el elemento que quiero saber. ¿Ya? O sea, porque por ejemplo, no sé, digamos que yo puedo trazar, como le decía, por ejemplo, si yo tengo una estrella formada en una región de puro hidrógeno, yo sé que va a estar produciendo energía mayoritariamente o exclusivamente por el ciclo PP. Yo con el ciclo PP, como este ciclo PP me va a permitir de alguna forma, está produciendo elementos más pesados como hidrógeno, y después va a empezar el hidrógeno a producir otras cosas y así. Yo, por ejemplo, como tengo puro hidrógeno, sé más o menos a qué temperatura se fusiona el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo veo la estrella y digo su luminosidad es tanta, entonces a partir de su luminosidad digo, entonces está produciendo tal cantidad de energía. Si está produciendo tal cantidad de energía, entonces está a tal temperatura. Entonces, y con esto puedo decir, entonces, esto me indica que la fracción de masa va variando de esta forma. ¿Ya? Se puede hacer eso es algo que se puede hacer de hecho. O sea, yo puedo observar, teóricamente hablando, porque son periodos muy largos, pero yo podría, por ejemplo, observar una estrella durante diferentes periodos de su vida,
y determinar propiedades a partir de estas observaciones, como digo, o sea, puedo decir su luminosidad es tanto, como su luminosidad determina su densidad de energía producida por estos procesos, con eso determino sus fracciones de masa, su temperatura, etc. Entonces puedo relacionar todas, muchas propiedades de la estrella solamente sabiendo la energía que está produciéndose y cómo se produce dicha energía. ¿Ya? Es un poco como decía, esto es un poco como lo importante de los procesos de producción de energía de las estrellas. ¿Ya? Todo, como decía, está relacionado. Yo puedo, con toda esta información, yo puedo decir, como les digo, puedo sacar temperaturas de interiores estelares, puedo sacar temperatura superficial de la estrella, puedo sacar su luminosidad, puedo sacar la energía total producida en toda su vida, con eso puedo sacar cuánto tiempo vive, o a partir de cuánto tiempo vive, determinar cuál es su luminosidad, cuál es su energía producida, claro. Y algo muy importante y quiero aclarar aquí, que es un tema de concepto. Y que, como digo, es importante y les puede servir harto para el control de mañana. Y no lo voy a escribir porque esto en realidad se entiende mejor hablado, pero recuerden que siempre una estrella tiene diferentes regiones que están a diferentes temperaturas. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que, por ejemplo, yo decía que la luminosidad de una estrella es 4pi, voy a poner estrella, r cuadrado, sigma t a la cuarta, por ejemplo. Este t a la cuarta es la temperatura superficial. Cuando tengo estos epsilon que les decía, epsilon pp o epsilon cno, eso también depende de una temperatura, depende de T. De T. Pero aquí dependen de T, o la T que sale acá es del núcleo. Ay, pero no se cambió. Del núcleo, que no es la misma que la superficial. Pero sin embargo, puedo llegar de una a la otra. Ya puedo, por ejemplo, como les decía, puedo del tiempo de vida de una estrella y de su masa, puedo, por ejemplo, obtener su luminosidad. ¿Ya? O mejor dicho, por ejemplo, si yo tengo la masa, sí, esto no se me... Si yo tengo la temperatura de una estrella, por ejemplo, y su masa y su radio, puedo determinar su tiempo de vida. ¿Por qué? Porque con su temperatura y su radio puedo determinar su luminosidad. Con su luminosidad y su masa puedo determinar su tiempo de vida, porque con la masa puedo determinar la energía que se produce, y con eso determino el tiempo de vida, por ejemplo. ¿Ya? Pero al mismo tiempo puedo pasar lo contrario. Puedo, de alguna forma, si tengo su tiempo de vida, su temperatura y su radio, puedo determinar la energía producida, y determinando la energía producida, puedo determinar su masa. ¿Ya? O de la energía producida, de alguna forma puedo relacionarla con esta densidad de energía que produce cada uno de estos procesos, el ciclo PP o sea, la cadena PP o el ciclo CNO. Entonces, como sé si puedo relacionarlo con esta densidad de energía, puedo relacionar estas propiedades de la superficie con la temperatura del núcleo. ¿Ya?
Entonces, ¿puedo relacionar estas cosas? Sí. Pero es importante entender cuál es cuál. La que sale, por ejemplo, en la ecuación de luminosidad es la temperatura superficial. La que sale en estas densidades de energía es la temperatura del núcleo. ¿Ya? Generalmente cuando se habla de temperatura en regiones donde ocurre la fusión, o estamos hablando de una región donde está ocurriendo la fusión y damos una temperatura, generalmente ahí es la temperatura del núcleo. ¿Ya? Cuando hablamos de temperatura de una estrella en general, o sea, si les dijeran, por ejemplo, en un enunciado del control dijera, asuma que la temperatura de la estrella es tanto, automáticamente ustedes asumen que es la temperatura superficial. ¿Ya? Siempre que les diga la temperatura de una estrella es tanto, es su temperatura superficial la que les permite, por ejemplo, sacar la luminosidad. ¿Ya? Súper importante eso. Ojo. ¿Ya? Es súper importante. Entender cuál es cuál. Temperatura superficial, relaciona con luminosidad, temperatura interna, me relaciona con densidades de energía por procesos de fusión. ¿Puedo relacionar ambos términos? Sí. Pero, como les digo, tengo que usar el correcto dependiendo de cada caso. Por último, nos metimos acá a la reducción de energía. Recuerden que también nosotros tengo los procesos de fusión. Y también, voy a hacer un paréntesis acá, y también puedo calcular la energía producida por reacciones, no voy a decir químicas, o reacciones atómicas. Que es lo que yo les decía que hace tiempo, que es que yo tengo, por ejemplo, ah, que lo que salía que tenía, por ejemplo, componente 1 más componente 2, y paso del componente 1 al componente 2 al compuesto 1 más compuesto 2, incluso más compuesto 3. Paso de un componente a un compuesto. ¿Por qué es? Y de alguna forma me voy a aclarar un poco. Es que, y aquí como que yo puedo estudiar un poco cuál es la energía que se produce en cada uno de los pasos de una diferente cadena, por ejemplo la cadena BP. Y para determinar la energía, era la masa de los componentes menos la masa de los compuestos. Lo pongo C porque puse componente con C y los compuestos con K. Por C al cuadrado. ¿Ya? Y si yo hago MC como si esto está en kilogramos y C cuadrado está en metros cuadrados, delta E me da en joules. ¿Ya? Y esto se los voy a decir porque le facilita la vida, nos va a facilitar la vida a todos. Si es que llega a aparecer. Esto puede hacer también el examen. Si MC menos MK está en una unidad que se conoce como UMA, y dame un segundo porque quiero acordarme bien del otro nombre que tiene, porque ya, eso. Está en lo que se conoce como UMA, o U, o DA, que son todos equivalentes. DA, esto viene de
Dalton. ¿Ya? Y ya no, voy a escribir. Si yo tengo mi alta energía, si yo tengo MC menos MK por 981, y yo sé que este número parece raro, pero denme un segundo. Y va a entender dónde viene. Perdón, no es 981, es 931. Y MK está en, como les digo, en UMA, o en U, o en Dalton, que como les digo son equivalentes. Esto está automáticamente transformado a megaelectronvolt. O sea, recuerden lo que es una UMA, o una unidad de masa atómica. Si yo tomaba si yo tenía, el profe les ha explicado que si yo tenía un átomo de carbono 12 en estado basal, sin ninguna interacción, un doceavo de la masa de esta cuestión es una UMA. Así se define la UMA, se define a partir del carbono 12, ¿ya? Pero generalmente es un poco, es entre comillas, es como casi el número de nucleones que tiene un cierto átomo. Es casi el número de nucleones. O sea, si tiene 28 nucleones entre protones y neutrones, casi que pesa 28. ¿Ya? Pero, como les decía, se define como un doceavo de la masa de un átomo de carbono neutro en estado basal. ¿Ya? Pero si yo tengo y voy a escribir mejor porque aquí me quedo bien malo. Si yo tengo mis masas como digo, en UMA, en U o en Dalton, que como les digo son equivalentes, es lo mismo, hablar de UMA, de U o de Dalton es lo mismo, y multiplico con 931, esa diferencia, automáticamente la energía me va a salir el megaelectronvolt. Y eso tiene que ver con un montón de conversiones internas en estas unidades, ojo. ¿Ya? La matemática apaña, en el sentido de que es correcto esto, no es como que arbitrariamente se definió, sino que es así y de alguna forma se definieron estas cantidades de tal manera también para que funcionaran así. Entonces yo puedo calcular la energía con megaelectronvolt. ¿Ya? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque cuando yo les decía que un 0,7%, por ejemplo, a ver, si les muestro acá. La cadena PP lo que hace es pasar de, como les decía, pasar de 4 hidrógenos a un helio 2 cuadro más 2 positrones más, y se me luego 2 neutrinos. ¿Ya? Voy a reescribir neutrino como, porque no era esto, neutrino. ¿Ya? Todo este proceso, o sea, el 0,7% de la masa que se transforma en energía en los procesos de fusión es el 0% de la masa de esto. ¿Ya? De los 4 átomos de hidrógeno. Lo que no significa que un 0,7% de la masa se esté perdiendo en cada etapa de
la cadena PP. Repito, el 0,7% es del total, de los 4 hidrógenos. Ah, y más energía. ¿Ya? Es de la, es de la, es del de toda la masa involucrada en toda la cadena PP, un 0,7% pasó a ser energía. Pero en cada una de las etapas de la cadena PP se produce una cantidad diferente de energía. Entonces, algunas etapas transforman más masa que otras en energía. Podría ser que, por ejemplo, la cadena PP tiene aproximadamente 3 pasos, la cadena principal. ¿Ya? Y de esos 3 pasos puede ser que un paso solamente produzca la mitad de la energía y los otros 2 pasos se repartan el que queda. Entonces sería como un cuarto y un medio. Y ahí se produciría la energía total. Entonces no necesariamente que, y por qué es importante esto, porque en una cadena de producción de energía, como por ejemplo cadena BP, ciclo CNO, quema de hidrógeno, quema de carbono, etcétera, no es siempre, no es correcto decir que todas las etapas de la cadena producen una cantidad de energía diferente, una cantidad de energía igual. Que eso es un error súper común. La verdad es que de repente se cree que eso es un proceso muy simple y se cree como que todos los procesos producen la misma cantidad de energía y no es así. Hay algunas etapas que son más productoras de energía que otras. ¿Ya? Es importante. Entonces, si por ejemplo les piden calcular, no sé, pues cuál le dicen como tengo tal proceso, calcule el valor de energía producida en cada una de las reacciones, y si me dicen, mira, calculé el de uno y asumo que todos son parecidos, entonces digo que todo está más o menos así, malo. ¿Ya? Cada etapa individual de la reacción por sí sola produce una cantidad de energía diferente que si se les pide, tienen que calcular. Ya. Eso sería... voy a dejar de compartir en este momento. ¿Ya? Y voy a dejar de grabar.